a la Seminario Institucional de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. En esta ocasión nos acompaña el doctor Steven Citron Baus del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Unidad de Procesos Oceánicos y Costeros. Antes de que el doctor Citron nos haga su presentación, yo les voy a dar una muy breve semblanza académica del doctor Citron. Él obtuvo su grado de licenciatura en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría y el doctorado en oceanografía física por el University College of North Wales en Gran Bretaña. El doctor Citron tiene como temas de investigación el desarrollo de tecnologías para aprovechar la energía renovable de las mareas y el oleaje. El bombeo de agua limpia y oxigenada de la zona de rompientes permite el manejo de pesquerías y la rehabilitación de cuerpos de agua costeros deteriorados. El manejo sustentable de ecosistemas costeros, lagunas costeras, puertos, marismas, necesariamente incluye, aparte de aspectos de física, química y biología, también ingeniería y dimensiones sociales por el impacto sobre la productividad de diversas índoles. Por ejemplo, pesquerías, crecimiento de manglares, producción de sal. El doctor Citron Baus también imparte docencia en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, donde da las asignaturas de sistemas litorales con un enfoque interdisciplinario. Yo creo que ahora es momento de darle la palabra al doctor Citron. Por favor, adelante con su propuesta de investigación, manejo de ecosistemas costeros mediante un sistema de bombeo por energía de oleaje. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Blanca, y pues bienvenidos todos. En efecto, este es el título de la plática, que es un desarrollo que hemos estado realizando ya en varias décadas. Hasta da miedo decir cuántas, pero son 3 décadas, llevamos trabajando en esto. Y pues en todo ese tiempo, por supuesto, hay muchísima gente que habría que darles las gracias, y pues no lo voy a hacer porque pues me voy a pasar media hora haciéndolo, ¿no? Pero en particular quisiera agradecer en este momento, además de los colegas que están trabajando con nosotros en el proyecto, pues al ingeniero Pablo Beskin y al maestro Iván Penié, que es mi ex alumno, y que afortunadamente pues los exalumnos superan con creces a los maestros, y ese es el caso. Pero bueno, les quiero agradecer muchísimo el trabajo que estamos haciendo, y a los demás colegas también que están participando en el proyecto. Hay algunos que están presentes por vía remota. Como decía Blanca, el título de la plática es Manejo costero mediante un sistema de bombeo por energía de oleaje. Y si me permite esta cosa, sí. Estamos trabajando ahorita, en particular con el CIBEO, en lo que son lagunas costeras de conexión efímera con el mar. Cuando digo eso, pues tienen conexiones que se abren y se cierran en las lagunas costeras. Bueno, muchas veces las lagunas están cerradas por barras de arena la mayor parte del año. Se inundan en época de lluvias, cuando llegan las lluvias se inundan, y a veces logran abrirse al mar cuando el nivel de agua llega a superar la bocabarra. La bocabarra es una barra de arena que, si el nivel del agua llega a rebasarlas, empieza a correr el agua hacia el mar porque hay mayor presión, y rápidamente se hace una brecha muy grande porque sale muchísima de agua por ahí y se llevan los sedimentos y se va.
Y cuando se abren las lagunas, ocurre un gran intercambio con el mar y entra gran cantidad de larvas de diversas especies que abastecen sus pesquerías. O sea, cuando termina de abrirse la barra, hay un flujo y reflujo de las mareas, entra y sale agua a las lagunas y se mantiene barrida la entrada, digamos, el canal que se abrió, y entran muchas larvas y salen también muchísima agua. Y en esas ocasiones las condiciones para el manglar mejoran porque normalmente están estresados cuando ha habido una época de secas. Y bueno, el agua de la laguna fertiliza las aguas marinas también. Entonces, este intercambio es muy importante porque se beneficia tanto la laguna costera como el mar con fertilizaciones de diversos tipos. Entonces, llega un momento que puede haber una gran producción de pesquerías en las lagunas cuando se logran abrir, ¿no? Sin embargo, el secuestro de agua por el consumo humano, esto es por ejemplo, para la industria o para la agricultura, y también la deforestación han incrementado el asolo de las lagunas y por el consumo humano que se han desviado el agua que antes penetraba las lagunas, pues se mantienen cerradas por periodos cada vez más largos. En particular, vamos a estar hablando de la laguna de Paramán-Xola, que está en Jalisco, en la costa de Jalisco, en Tomatlán, en Jalisco. Lo pueden ver aquí no sé si alcanzan a ver mi mouse, pero en fin, está en esta zona de aquí, está entre Puerto Vallarta y Manzanillo, y es una laguna grande que tiene 6 kilómetros de largo y alrededor de 1 kilómetro de ancho en promedio, lo cual da que tiene 650 hectáreas esta laguna. La barra de arena de la que estábamos hablando está aquí. A veces se abre, a veces no se abre, dependiendo cuánta agua entra, dependiendo de la situación que hay aquí. Y si se fijan aquí ustedes, bueno, hay zonas blanquecinas acá. Eso habla de que el agua que se atrapó dentro de la laguna después de que se cerró, cuando se cierra la barra se atrapa una cantidad importante de agua de mar. Y dependiendo si hay mucha evaporación, pues se puede producir sal. Y en particular en esta laguna hay una salinera bastante considerable aquí en el extremo sudeste de la laguna, y hay otras, de hecho, unas salineras por acá también, que cosechan una cantidad importante de sal después de la época de secas, entonces la sal se produce por evaporación. Pero también hay mucha pesquería, porque como les dije, cuando se abre la barra, entran larvas que después crecen acá y se pescan. Ahora, también les decía que desafortunadamente con las barras de arena, o esta barra de arena en particular, cada vez más tiempo pasa cerrada y no hay la fertilización ni del mar ni de la laguna de cuando se abre la barra. En ocasiones, de hecho, este año se abrió, espectacularmente se abrió, hubo muchísima lluvia, pero pasaron periodos muy largos en los cuales no se abría la laguna y pues decae la pesquería y pasan otras cosas. Aquí les muestro un pequeño video de una apertura de la barra de este año, de hecho. Y pueden ver ustedes ahí la laguna que está hecho de meandros, y pueden ver ustedes la laguna para acá. Aquí está la salinera, está hacia el extremo por acá. Se corrió el video, si me esperan un segundo. Y pueden ver aquí, bueno, producción hay mojarra, lisa, robalo, camarón, cuatete, y muestran ahí las toneladas de producción que han habido, ¿no? Se ve ahí la laguna y están pescando los pescadores aquí, ¿no? Entonces eso es cuando está abierta la barra. Cuando
En la época de secas, la laguna pues tiene mucha evaporación, entonces empieza a bajar el nivel, disminuye muchísimo el nivel de la laguna y incrementa la salinidad de la laguna. Y esto estresa mucho al mangle, y no solo al mangle, sino también a las especies que están viviendo ahí, porque el agua se vuelve anóxica por las altas temperaturas y con la alta salinidad pues se mueren todos los peces y camarones y demás animales, produciendo, por supuesto, olores muy fétidos, ¿no? La gran variabilidad del ecosistema, lo que estoy tratando de ilustrar es que hay momentos en los cuales hay muchísima producción y después momentos en los cuales se muere todo, y eso habla de una gran variabilidad del ecosistema que limita el desarrollo de las pesquerías y de otras cosas también. Por ejemplo, el mangle es muy limitado también por el hecho de que puede haber altas salinidades en la laguna, ¿no? Para tratar de entender esto y ver si se puede, ver de qué manera se puede intervenir en esto, construimos un modelo de volumen y salinidad para la laguna, para Manchola, con las características de la laguna de Paramanchola, de evaporación, precipitación, ahorita lo van a ver cuando corro el modelo. Y el modelo esencialmente lo que dice, lo que hace es hacer un balance de tanto de volumen como de sal dentro de la laguna, y con base en estas ecuaciones podemos después correr y tener información de cómo evoluciona la laguna. La primera ecuación, que es el cambio de volumen en el tiempo, está dada por pues, todo lo que entra menos lo que sale es el cambio. Entonces tenemos el cambio de volumen en el tiempo, va a ser, la FS es el flujo, lo van a ver después, pero es el flujo del cibeo, es cuánta agua mete el cibeo bombeando hacia la laguna. Eso, por supuesto, cambia el volumen, hace un cambio en el volumen. Después de esto, la precipitación y la evaporación multiplicadas por el área de la laguna. Entonces, precipitación menos evaporación, esto nos va a dar cuánto entra menos lo que sale por evaporación, por el área. Tenemos esta cantidad aquí. Después aquí puse yo un flujo subterráneo por el manto freático. Entra agua por el manto freático, no es fácil de evaluar eso, pero existe, entonces hay que tomarlo en consideración. Y por último, en el cambio de volumen puse aquí un flujo de la apertura de la barra QA. Es cuando se abre la barra, tenemos un flujo hacia el mar por parte de la laguna. Entonces, no todo el tiempo están accionando todos estos términos. Por ejemplo, si no hay flujo de cibeo, pues se pone 0 acá. Si no está abierta la barra, se pone 0 acá, etcétera, ¿no? Mientras, aquí puse lo que se llama el balance de sal, y está dado por, si multiplica uno el volumen por la concentración de sal, nos da cuántos kilos de sal hay dentro de la laguna. Y el cambio del número de kilos de sal que hay en la laguna con el tiempo va a estar dado, por un lado, por el flujo del cibeo o flujo bombeado hacia la laguna multiplicado por la salinidad del mar. Esto nos da un cambio de la cantidad de sal que hay dentro de la laguna. Y aquí menos el flujo cuando se abre la barra multiplicado por la salinidad de la laguna. Entonces, estas son las dos ecuaciones con las cuales está basado el modelo que les voy a mostrar ahorita. Como dice aquí, bueno, no sé si me faltó algo, FS, el bombeo, evaporación, área de la laguna, no, creo que es todo. Sí, la salinidad del mar y salinidad de la laguna. Bueno, este par de ecuaciones lo integramos en el tiempo y quiero mostrarles aquí cómo se comporta la precipitación y la evaporación, que son muy importantes dentro de la evolución de la laguna, como habrán visto por lo que pasa, que cuando se llena la laguna es por precipitación y cuando se seca o se disminuye el volumen es por la evaporación.
Aquí tenemos la evaporación en rojo acá o en anaranjado y la precipitación en azul a lo largo de los años, desde el año 1994. Todo esto son información recabada en la Estación Meteorológica de Manzanillo. Y bueno, saqué los promedios y tenemos ahí que, si se fijan ustedes, de hecho, la evaporación, aunque es un parámetro que va lentamente, o sea, no es algo tan notorio, pero diario tenemos evaporación, todo el tiempo tenemos evaporación, mientras que la precipitación es algo que ocurre más bien en temporadas de lluvia, pero el efecto final es pues cerca del doble el de la evaporación con respecto a la precipitación, excepto en algunos años, por supuesto, ¿no? Tenemos aquí el 2010 y 2011 eran prácticamente iguales, pero bueno, normalmente la precipitación es bastante significativamente menor a la evaporación, pero y por lo tanto el efecto. Entonces, ahora para mostrarles un poco cómo funciona a lo largo del año, y de hecho los datos aquí son de 2019 y de 2020, puse los promedios semanales de precipitación y evaporación aquí. Y si se fijan ustedes, por supuesto, en la mayoría bueno, a lo largo de todo el año tenemos una evaporación constante que sube un poquito y baja un poquito a lo largo del año, pero no es dramática la variación. Mientras que la precipitación, pues en la mayoría del año no hay y de repente aparecen grandes precipitaciones. Esto es de hecho un huracán acá y meteoros que suceden, ¿no? Lo mismo en 2019, que de hecho hubo mayor precipitación, lo pueden ustedes ver aquí en esta gráfica, que la de 2019 fue realmente menor, en 2020 fue bastante mayor, ¿no? El caso es que lo que quería remarcar aquí es que son eventos muy espectaculares los de lluvia, y que afectan muy espectacularmente a la laguna, pero el efecto final más permanente, persistente, es el de la evaporación. Con estos datos se corrió el modelo, que ya vieron ustedes las dos ecuaciones ahí, se obtuvo la salinidad y el volumen lagunar a lo largo de los 2 años que mostré ahorita. Mostré la 19 y 20, entonces modelamos el año 2019 o 20, podemos haber hecho más años, pero bueno, están de 19 y 20 acá. Para los propósitos que queríamos, esto es más que suficiente. Si se fijan ustedes, la salinidad, bueno, puse datos de un muestreo que hicimos en julio y después los expusimos a las variaciones de precipitación y evaporación que vieron ustedes ahí. Y vemos aquí la salinidad, por ejemplo. En esta época de aquí a acá, digamos, es una época de secas. No hubo la precipitación aquí se ve en este es el balance de precipitación menos evaporación. Entonces ya están juntos precipitación y evaporación en el naranja aquí y la salinidad está en azul. Entonces, en esta parte de aquí la precipitación menos evaporación no cambia mucho y es en época de secas. Y vemos aquí que pues la salinidad va bajando. El volumen lagunar va bajando, la salinidad va aumentando. Aquí en esta gráfica de acá, puse la profundidad lagunar y el derrame de agua, que después vamos a ver de qué se trata. Ahorita hay un derrame cero, básicamente porque puse el nivel de la barra de arena, lo puse arriba de lo que llegó la profundidad lagunar. En este particular caso, aquí dice que llegó a 85 centímetros y la barrera la puse en 1 metro. O sea, puse una barra de arena de 1 metro de altura y entonces no se pudo salir el agua de la laguna. Entonces, ven aquí una disminución de volumen, disminución de la altura con un aumento de salinidad. Y después, cuando ya llegamos a valores muy bajos del volumen, o sea, hay muy poca agua dentro de la laguna, por supuesto, cualquier precipitación o evaporación la afecta grandemente. Entonces, aquí tenemos evaporación que sube mucho la salinidad, después un poquito de precipitación y baja.
Entonces vuelve a subir cuando se evapora y baja, etcétera, etcétera. Hay variaciones muy grandes en la salinidad con motivo de que tenemos muy poca agua, entonces la evaporación la afecta mucho. Si se fijan, la gráfica, la salinidad está acá, estamos hablando de 1,300 partes por mil. Eso es una barbaridad. De hecho, no, nunca llega a eso la salinidad porque se cristaliza. Pero esto es un modelo, entonces nos da una idea de hasta dónde puede llegar, pudiera llegar la salinidad si no se cristalizara, ¿no? Pero, bueno, llegando acá tenemos un evento grande de precipitación. Estos, como les dije, son promedios semanales de la precipitación menos evaporación, y obviamente aquí hubo un gran evento de precipitación que hizo que la salinidad de inmediato bajara a prácticamente, bueno, pues 30 partes por mil, una cosa así, bajó rapidísimo por este evento de precipitación. Entonces, después de eso se mantiene constante, más o menos la salinidad, sube y baja un poquito. Después otra vez se vuelve a subir cuando hay más evaporación, etcétera. Y nuevamente aquí vuelve a bajar con este evento de gran precipitación. Y de la misma manera el volumen lagunar lo sigue y la profundidad de la laguna también lo sigue. Lo que nos dice esto es que es un ecosistema con unas variaciones verdaderamente muy grandes, ¿no? Que ya vimos, cuando aumenta la temperatura y con una salinidad muy alta, pues se mueren todas las pesquerías, y de hecho se estresa mucho el mangle también, y entonces tenemos un ecosistema estresado que cuando entra mucha agua y se abre la barra, hay mucho pez, hay pesquerías muy grandes porque entran muchas larvas, pero después se muere todo, ¿no? Entonces, quisimos ver qué tipo de flujo se requeriría para poder evitar estas variaciones tan grandes, ¿no? Entonces, pues le pensamos y fácilmente dice uno, bueno, lo que hay que hacer es sustituir o reponer el volumen perdido por la evaporación a lo largo del año, y vamos a ver qué sucede. Entonces, para la laguna de Paramanchola, que tiene un área de un poco más de 6 millones de metros cuadrados, el bombeo requerido es de 329 litros por segundo. Esto es 0.329 metros cúbicos por segundo. Esto es un promedio a lo largo de varios años. Entonces obtuvimos un número característico de cuánto tendría uno que bombear para que no hubiera, digamos, para que se estabilizara, o vamos a ver qué es lo que pasa con ese tipo de volumen, ¿no? Entonces, este bombeo lo metimos dentro de las ecuaciones del modelo, y presto se mejora muchísimo el panorama. Por lo pronto, por ejemplo, el volumen lagunar pues se mantiene más o menos constante, 4 millones sube a 10 millones, pero luego baja, en fin, se mantiene dentro de un cierto rango, no oscila violentamente como estaba oscilando cuando no hay un flujo de sibeo o flujo de bombeo. Lo que podemos ver también es que, regresando aquí arriba, esta es la misma gráfica que ya vimos antes, pero la salinidad ahora, por supuesto, va aumentando con el tiempo, en parte por la evaporación que tenemos acá. Aquí está el cero, entonces hay más evaporación que precipitación en estos meses, y por lo tanto aumenta también la salinidad. Pero no solo por eso, sino porque estuvimos inyectando agua salada del mar, y eso aumenta la salinidad dentro de la laguna. Cuando empieza la época de lluvias, se detiene el crecimiento de la salinidad, va aumentando, sigue aumentando el volumen de la laguna, y se estabiliza la salinidad a un cierto valor, que estamos hablando de 60 y, es como 70 y tantos partes por mil, que ya no tiene nada que ver con los miles, ¿no? Que hablábamos allá. Y después, cuando viene este gran evento de precipitación acá, baja la salinidad nuevamente a los rangos de 40 y tantas partes por mil, ¿no? Y seguimos avanzando a lo largo del año. Perdón,
muy importantemente, no es de seguir avanzando, sino que el hecho que hubo este gran evento de precipitación subió el nivel de la laguna o el volumen lagunar de aquí hasta acá, y igual, de la misma manera la altura de la profundidad lagunar subió también y llegó hasta acá. Yo, de hecho, le puse 1,40 m. ¿Se acuerdan que en la otra modelación le puse nada más 1 m de altura a la duna y nunca se abrió? Aquí le puse 1,40 m a la duna, y en el momento que la rebasa la altura lagunar, se abre la barra, baja el volumen lagunar y hay un gran desfogue de agua de la laguna, y estamos hablando de que sale a la laguna con alrededor de 1.3, 1.25 metros cúbicos por segundo a través de la barra que se abrió. ¿Sí? Entonces baja el nivel lagunar hasta este nivel acá. Normalmente la barra se mantiene abierta un poquito de tiempo, pero en este caso se volvió a cerrar después de una semana, y tenemos que empieza el proceso otra vez. Cuando tenemos, si tenemos lluvia acá, baja la salinidad, etcétera, ¿no? Va pasando eso. Cuando tenemos una época una temporada en la cual no hay lluvia, sube la salinidad, después y así sigue, ¿no? Hasta que llegamos a un periodo prolongado acá de sequía, que sube la salinidad significativamente, pero el volumen no aumenta. El volumen no aumenta, ¿por qué? Porque estamos sencillamente reponiendo el agua que se evaporó, entonces se mantiene el mismo volumen lagunar y por lo tanto el mismo nivel. Y volvemos a la siguiente época de lluvia, sube el nivel hasta que se desfoga la laguna. Vemos aquí que se abrió la laguna en este modelo, por supuesto, 2 veces, un poco después de cada época de lluvias le tocó abrirse. Esto pues es muy conveniente porque reproduce el tipo de comportamiento que tenía la laguna previamente. Previamente es hace algunos años, ¿no? Entonces, pareciera muy interesante en efecto, el bombearle lo que habíamos calculado como nada más la sustitución o la reposición del agua evaporada, ¿no? Y bueno, el sistema de bombeo, ahora quiero hablar un poco del sistema de bombeo por energía de oleaje que pudiera utilizarse para inyectar esta cantidad de agua a la laguna y permitir que se abra y por lo tanto que se fertilice tanto la laguna como el mar, que aumente la producción pesquera, que mejore las condiciones del ecosistema para el crecimiento del mangle, que finalmente es muy importante en términos de, por ejemplo, del secuestro de carbono de la atmósfera, ¿no? Y también permite la producción de sal, ¿no? El cibeo está esencialmente compuesto de 3 partes. Uno es un tubo resonante que se mete al mar expuesto al oleaje. Después tenemos un tubo de desagüe que descarga al cuerpo de agua receptor, que puede ser una laguna costera o puede ser un puerto o algún otro cuerpo de agua, ¿no? Y tenemos también una cámara de compresión, un elemento de bombeo que se coloca en algún lugar en medio entre el tubo resonante y el tubo de desagüe. Aquí lo puse encima de la duna, básicamente para que se entienda más fácilmente el funcionar del cibeo, pero no necesariamente tiene que estar ahí, como van a ver un poco más adelante. Para el caso de la laguna de Paramán, requerimos otra situación. Entonces, tenemos aquí, si se fijan ustedes, aquí hay una masa de agua dentro del tubo resonante, una masa de agua dentro del tubo de desagüe, y tenemos aquí una cámara de aire. El aire funciona como un resorte. Una masa, no, más bien 2 masas, una masa de un lado de un resorte y otra masa del otro lado del resorte, tienen lo que se llamaría, tienen la tendencia a oscilar
comprimiendo y descomprimiendo en la cámara de aire con una cierta frecuencia. Esa frecuencia depende del tamaño de la masa de los dos tubos y también del volumen de la cámara de compresión. Entonces, por ejemplo, cuanto más volumen tenemos aquí, es más suave el resorte y por lo tanto el sistema resuena a una frecuencia más baja. Si el volumen es más pequeño, entonces es más duro el resorte y resuena a una frecuencia más alta. Pues de hecho, lo interesante de esto es que el cibeo, al pasar las olas aquí, se genera aquí un movimiento para adelante y para atrás en el tubo resonante, y eso es esencialmente una excitación. Y se excita con la frecuencia del oleaje. A veces hay oleaje de 5 segundos, hay a veces oleaje de 10, de 15, etcétera. Y esta es la excitación del sistema. Entonces, resulta que si la frecuencia natural de oscilación, como les platiqué, del sistema de bombeo, coincide con la frecuencia del oleaje, entonces el sistema se excita y tenemos un estado de resonancia. Cuando hay resonancia, por eso le puse el nombre de ducto resonante, cuando hay resonancia, las oscilaciones se hacen grandes y por lo tanto el sistema bombea más, mucho más. Cuando cae el agua aquí, por estar oscilando acá, no puede regresar ya porque el tubo está por arriba del nivel y se acumula de este lado y desciende por gravedad a la laguna. Entonces, el sistema, como ven, se puede, de hecho, cambiando este volumen, se puede sintonizar a que resuene con el oleaje predominante. Entonces, eso pues es una forma conveniente de optimizar el flujo del sistema de bombeo. Ok. Una característica también muy importante es que cuanto más corto es este tubo, hay menos agua que mover. Entonces, si este tubo es muy corto y está resonando, tenemos un bombeo mayor. Eso lo van a ver la utilidad en unos minutos, pero digamos, el objetivo a tener es hacer lo más corto posible este tubo resonante para que bombee óptimamente. Bueno, si tienen dudas después me preguntan, ¿no? El bombeo, bueno, el sistema de bombeo, de hecho voy a regresar un instante. El sistema de bombeo funciona con el oleaje, como los describí acá, pero también puede aprovechar las mareas, porque cuando este nivel de agua sube, el nivel del agua en el tubo resonante sube también. Entonces, si tenemos un nivel muy alto de la marea acá con respecto al nivel de la laguna, se bombea mucho más agua, ahora sí aprovechando la energía de las mareas. Y cuando baja la marea, consiguientemente este nivel baja acá también y puede disminuir el flujo por las mareas. Entonces tenemos que el cibeo puede aprovechar tanto el oleaje como las mareas para bombear. Bueno. Regresando a la laguna de Paramán-Xola, resulta que con un tubo, no los voy a aburrir con todos los cálculos, pero con un tubo de 1.1 metro de diámetro, la componente del flujo del cibeo por mareas produce un flujo promedio de 150 litros por segundo. O sea, eso es un poco menos de la mitad de lo que requerimos, que son los 329 o 330 litros por segundo que se requieren para mantener la laguna como les conversé, ¿sí? Entonces, con un tubo de 1 metro 10 centímetros de diámetro podemos producir un flujo de 150 litros por segundo, que ya es una buena parte de lo que se requiere para manejar la laguna, ¿no? Por el lado del oleaje, ahora el flujo por oleaje,
como les dije hace un minuto, aumenta cuando la longitud del tubo resonante disminuye. Y aquí tenemos una gráfica adecuada para la laguna de Paramán. Y podemos ver aquí la longitud del tubo resonante es el E1 y la longitud de los dos tubos, el tubo resonante más el tubo de desagüe es el 1 más el E2, y la razón entre estos dos es este eje de acá, y este eje de acá es el del periodo del oleaje. Y Qmax es el flujo que se obtiene en resonancia para estas características, ¿no? El periodo de 8 a 13 segundos aquí se ve, y este es la longitud. Entonces podemos ver que el flujo, nos faltan acá de 150, nos faltan 180 litros por segundo, o sea, 0.180 metros cúbicos por segundo, para lograr el bombeo que queremos para manejar la laguna. Y esto estamos hablando de este orden por acá. Y resulta que este bombeo se puede obtener con el cibeo en modo bombeo con oleaje, cuando la razón entre la longitud del tubo resonante y la longitud total es de menos de 0.04. Eso es el flujo de oleaje requerido para él, son 180 metros cúbicos, 0.18 metros cúbicos por segundo. Esto se logra para el periodo de amplitud de oleaje energético típico de la zona, que son alrededor de 12 segundos, que está por acá, y de 1 metro de la altura de la ola, ¿no? De la altura total de la ola de 1 metro. Entonces, tenemos que, para lograr esto, necesitamos una longitud del tubo resonante de menos de 48 metros. De hecho, así lo diseñamos, y tenemos aquí pues hice un diagrama esquemático, un diseño esquemático del cibeo con su elemento de bombeo sumergido para Paramanchola. Como les platiqué hace rato, no importa en realidad dónde está la cámara de compresión. El chiste es tener un tubo resonante que descarga dentro de la cámara de compresión y un tubo de desagüe que descarga a la laguna. Aquí no importa el hecho que la laguna, si se fijan, está esencialmente al mismo nivel que el mar. Entonces, son tubos comunicantes o vasos comunicantes, no importa dónde ponga uno el elemento de bombeo. En este caso, tuvimos que ponerlo dentro del mar, hundido y anclado al fondo marino, porque el tubo resonante tenía que ser de 40 metros para obtener el flujo que queremos o que requerimos para poder manejar la laguna de Paramanchola. Entonces, de hecho, esto es un problema más bien de ingeniería, cómo anclar esto, cómo trabajar con esto, pero estamos hablando de un tubo, una cámara de compresión que tiene 1,90 m de diámetro y tiene 22 metros de largo. Es un animal considerable que habría que anclar al fondo marino ahí y aquí exponerlo al oleaje. Ahora les platico que escogimos la profundidad de 14.5 metros, o de hecho 15 metros es lo mejor, porque esta es una zona expuesta a huracanes. Y de un estudio de oleaje que se hizo dentro del grupo de trabajo, se determinó que se requieren una profundidad de 15 metros, un poco menos de 15 metros, es suficiente para que con el huracán más fuerte de categoría 5 esté todo esto bajo protección, o sea, que esté suficientemente al abrigo como para no ser afectado por el oleaje. Entonces, por eso lo pusimos a esta profundidad, y esto habla de que tiene que estar el elemento de bombeo cerca de 1000 metros hacia adentro, o sea, 1 kilómetro dentro del mar se tiene que colocar el elemento de bombeo. Y bueno, esto por eso lo puse aquí cortado. Esto es el tubo que sube, es el mismo tubo que sube y descarga en la laguna de Paramán, ¿no? Ok. Los resultados deseables de la implementación del cibeo en Paramanchola es, por un lado, la estabilización del nicho ecológico lagunar. Como vieron ustedes, cuando metimos el flujo del cibeo,
se estabilizó el ecosistema, o por lo menos el ecosistema físico-químico se estabilizó, y muy probablemente con él se estabiliza también el biológico, químico-biológico, ¿no? Para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales. O sea, se va a proveer, esperemos que se provea un nicho ecológico más estable para, por ejemplo, tener mejores pesquerías y proliferación del mangle, que, como les decía, es una especie de secuestradora de carbono atmosférico dentro de nuestra situación de cambio climático. Es una contribución, puede ser una contribución muy importante, ¿no? Por otro lado, también, pues estando en un ecosistema más estable, habrá la anidación de aves endémicas y migratorias, lo cual, de hecho, ayudaría, por ejemplo, a desarrollar lo que pudiera ser una industria de ecoturismo, en el cual la gente viene a ver. Ya ven que hay mucha gente muy adepta a ver las aves, a estar en un ecosistema hermoso con mangles y con las aves ahí, y esto pudiera ayudar a la comunidad a desarrollar esta actividad, ¿no? Obviamente también la producción de sal, se está metiendo más agua de mar. Ahí habría una situación que habría que enfrentar también, que habría que aislar los tanques de producción de sal por evaporación por medio de se puede poner una barrera, una pared, una cosa así, ¿no? Por otro lado, quería comentar que, bueno, esta laguna no es única. Sin duda hay muchas lagunas en México y a nivel mundial hay muchísimas lagunas. En particular en México, el área que cubren los cuerpos de agua costeros en México corresponde a la de una franja de 1,25 kilómetros a lo largo de los 11,000 kilómetros de nuestro país. Mucha gente no lo puede creer, yo no lo creía cuando lo calculé también, pero sí, así es. Si considera uno todas las lagunas que hay, los puertos, etcétera, y suma uno esa área, resulta que corresponde a que si hubiera una franja de agua de 1,25 kilómetros a lo largo de los 11,000 kilómetros del país. Entonces, hay potencial para la aplicación. Nada más viéndolo así, puede uno ver 30 lagunas costeras o puertos en los cuales se pudiera aplicar el cibeo. Y bueno, pues la pregunta, por supuesto que salta inmediatamente: ¿potencial para otros países? ¿Qué potencial podemos tener para otros países? Y bueno, con eso quisiera yo concluir para abrir un poco el espacio a preguntas, ya que llevo 45 minutos de exposición. Muchas gracias, doctor Citron. Pues, qué sistema tan interesante nos acabas de presentar. Y hay ya preguntas. Una de ellas es: ¿podría explicar nuevamente cuál es el comportamiento de la salinidad en la laguna después del bombeo de agua marina y si puede producir alteraciones en el ecosistema? Y bueno, primero esa pregunta y luego te hago alguna más. Ok, sí. Mejor una por una porque luego no me acuerdo. Sí. Bueno, sí, obviamente el bombeo, aquí está el cálculo, lo que hace el modelo cuando metemos el flujo de 329 litros por segundo. Si se recuerdan, este es el comportamiento sin flujo del cibeo, que tenemos variaciones, oscilaciones enormes en la salinidad. El volumen lagunar se va casi a cero después de la época de secas. Entonces oscila grandemente el ecosistema, ¿no? Mientras que cuando le sometemos el flujo de los 329 litros por segundo, vemos que por un lado va aumentando la salinidad en la laguna, pero ya no a los valores extremos a los que se llegaba, que eran de miles,
Si regresamos acá, estamos hablando esta es la escala de salinidad acá, estamos hablando de miles, digo, nunca llega a los miles porque se cristaliza la sal, pero ciertamente sin flujo de Seebeo va a llegar a cristalizar, ¿no? Y en este caso aquí, pues aumenta la salinidad, sí, pero nunca rebasa los 80 unidades de UPS, ¿no? Entonces se mantiene controlada la salinidad mucho más que cuando estaría sin el flujo, ¿no? Eh, y bueno, cuando después, eh, como dijimos que el flujo de este bombeo sencillamente sustituye o repone el agua evaporada, entonces podemos ver aquí que durante el tiempo de secas, pues en la laguna no sube ni baja, sino todo lo contrario, ¿no? Se mantiene a ese nivel porque se está nada más reponiendo el agua evaporada, ¿no? Bueno, y si hay cambios en el ecosistema, por supuesto que los hay, y yo creo que son muy positivos. Y hasta ahora todos mis amigos biólogos y todos coinciden que sería buenísimo, ¿no? Para el ecosistema, ¿no? Otra pregunta. ¿Es posible usar esta energía para otras aplicaciones o usos? Pues sí, y estamos pensando en explorar la posible utilización para producción de electricidad. Esa es una posible. No hemos avanzado mucho en esa dirección porque este es el Seebeo es más bien un sistema de grandes volúmenes, pero no de altas presiones. Entonces no cambia, o sea, no sube el agua a un cierto nivel. Entonces la producción de electricidad es más modesta, ¿no? Pero sí bombea mucha agua. Ahí con el cálculo que hicimos podemos llegar a bombear 330 litros por segundo a lo largo del año, ¿no? Otra pregunta. ¿Se implementó un sistema así para obtener los datos de 2019-2020? Perdón, no entendí la pregunta. Me imagino que se refiere a cuando empiezas a mencionar que estos son datos de los años 2019 y 20. La Así pregunta, es. Toda la modelación está hecha con datos reales de los años 2019 y 2020. Podía haber metido más años, pero me pareció suficiente esto. otra pregunta. ¿Ya está en operación o pronto o cuándo entrará en operación el Seebeo Paramán Chola? Pues aquí todavía hace falta gestionar permisos, todo esto obviamente hay que trabajar con la Secretaría de Medio Ambiente y obtener permisos para esto, ¿no? Toda vez que se está en efecto afectando un ecosistema, entonces hay que tener los permisos adecuados. De hecho, ya tenemos un permiso que se nos otorgó, pero ya hace algunos años, para instalar un Seebeo en la laguna de Bojorques, atrás de Cancún, que es un pequeño desastre ecológico, porque los hoteles estuvieron echando adentro de la laguna los residuos orgánicos y ahora le llaman materia orgánica que está acumulada en el fondo, ahí tiene un olor muy característico. Y bueno, sometimos una solicitud para un permiso ahí en su momento y nos dieron casi inmediatamente un permiso para colocar un Seebeo ahí. Ahí el problema fue que no conseguimos los fondos para hacerlo, ¿no? Y aquí, de hecho, también están en gestión los fondos, ¿no? ¿Cuál es la inversión requerida para un Seebeo? ¿De dónde Depende, sale? todo depende del tamaño, todo depende de la laguna. Hay lagunas pequeñas en las cuales pues, se requiere un Seebeo pequeño. Hay lagunas enormes, como de hecho la de Paramán Chola es bastante grande, y estamos en el proceso de estimar cuánto podría costar eso, pero no tengo los números, no tengo un número así como para decir, ¿no? Si hablamos de una laguna más pequeña, no sé, por ejemplo, aquí mismo junto a la laguna de Paramán Chola,
Hay una lagunita chiquitita acá, si ven acá, que es 60 veces más pequeña que esta. Y estamos también buscando, considerando la aplicación del sistema de bombeo para esa laguna. Y es, otra vez, hay que hacer los cálculos, pero son varios, un número interesante de millones de pesos para esto, ¿no? Pero no ¿De dónde puedo, saldría este dinero? Porque la pregunta era doble. ¿Cuánto y de dónde sale este dinero? claro, pues depende qué uso se le está dando a los terrenos. En la laguna de Paramán-Xola, por ejemplo, pues hay comunidades que están viviendo ahí, es terreno federal, entonces tendría que ser apoyo federal para poder instalar un sistema de bombeo para mejorar esto, ¿no? Pudiera ser un esquema eh, privado federal o una cosa así, una combinación, no nada más federal, sino estatal, federal y también iniciativa privada, ¿no? Porque, por ejemplo, habría la capacidad de producir mucho más pescado, habría la capacidad de producir más sal, y podría ser una cosa combinada, ¿no? Otra pregunta, ¿han instalado este sistema en algún otro lugar? Instalamos un prototipo en una laguna costera en Oaxaca, en una laguna que se llama Lagartero, y estuvo funcionando ahí varios meses. Desafortunadamente, bueno, eso fue un equipo experimental. Necesitamos pasar por varias etapas. El desarrollo del cibeo ha pasado por muchas etapas. Entre ellas tuvimos que hacer, bueno, el desarrollo de las ecuaciones del cibeo, por ejemplo. Nosotros podemos predecir con bastante exactitud cuánto bombea el cibeo, con qué oleaje. Aquí no quise entrar en todos esos detalles porque se haría muy larga la plática, ¿no? Pero pasamos por el desarrollo de las ecuaciones, o sea, la parte teórica. Después pasamos a hacer un modelo experimental, escala 1.25, que probamos en un canal de olas para poder comprobar que las modelaciones numéricas del sistema eran las correctas y llegamos a unas muy buenas conclusiones. O sea, sí logramos modelar muy bien el cibeo. Y después de eso necesitamos también probar a nivel prototipo a escala. Eso es cuando construimos e instalamos un prototipo a escala 1:4, 1:5, una cosa así en la costa de Oaxaca, con el apoyo de una comunidad de pescadores. Teníamos un presupuesto, pues te reirías si te digo, ahorita yo creo que en aquel entonces fueron 30,000 pesos. Y, pero bueno, ya pasaron muchos años. Entonces, estamos hablando de como 150,000 pesos, una cosa así, que realmente es ridículo la cantidad, ¿no? Pero logramos instalar un prototipo a escala y mostramos el funcionamiento perfectamente, ¿no? De hecho, creímos que en nuestra inocencia de investigadores de cubículo, pensamos que por el haber puesto el prototipo a escala y que miren, funcionó y que pasaron las larvas de camarón y demás, y de inmediato íbamos a conseguir financiamiento. Esa es una ilusión. Y otra pregunta respecto al cibeo de Paramán-Xola. ¿Los pescadores conocen el proyecto y si lo conocen, cuál ha sido su respuesta? Pues lo conocen de hace algunos años que fuimos en una vez y por supuesto que estaban encantados. Sí, por supuesto que les decía, tú agarras un grupo de pescadores de cualquier lugar que viven cerca de una laguna costera y les dicen, se va a abrir la barra, uy, felices. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quisieran justamente porque al abrirse la barra se fertiliza la laguna y por lo tanto tienen entradas importantes económicas, ¿no? Bueno, nuevamente inquietud sobre el cibeo de Paramán-Xola. ¿Ya se están haciendo trabajos preliminares in situ o sigue siendo un modelo? Pues el modelo, digamos, el modelo numérico que les mostré hoy es para justamente ver
qué es lo que pasaría si lo implementamos ahí, ¿no? Estamos en tratos para justamente tratar de conseguir el financiamiento. Hay que preparar una propuesta desarrollada para poder presentarla y conseguir el financiamiento, ¿no? Y hay que meterlo en varios lugares, ¿no? Y toda vez que se tiene el financiamiento, cuánto tiempo se construye y se pone operacional el CIBEO? Yo diría que unos 6 meses, de 6 meses a un año. No veo más preguntas. Varias de las preguntas pues se resumen en una porque las inquietudes coinciden. Te felicitan por la charla. Y bueno, pues yo sí tendría algún comentario que hacerte. ¿Cómo crees tú que el cambio climático puede afectar un CIBEO? Pues ciertamente va a afectar todas las lagunas costeras, porque vamos a tener un incremento en el nivel y va a cambiar toda, va a modificar toda la distribución de lagunas, en fin, terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda que va a tener un efecto. Posiblemente, por ejemplo, una laguna como Paramán, si no se acaba de asolvar antes de que llegue el cambio, o sea, de que suba el nivel del mar, porque también hay un problema de asolve muy serio. Como hay deforestación en la Sierra Alta, entonces hay baja muchísimos sedimentos y se ha asolvado muchísimo la laguna en los últimos, hay un estudio de 2009 creo que es, y según esto ha subido el nivel el fondo ha subido varias decenas de centímetros, que es muy serio, porque pues pronto desaparece la laguna. Pues Entonces, sí, no solo es el cambio climático, que bueno, el cambio climático está trabajando a favor de nosotros en ese sentido, porque va a subir el nivel de agua, y entonces si asolvamos la laguna, bueno, pues ya tenemos más agüita, ¿no? pues sí, desde ese punto de vista. Oye, pero pues teniendo cambio climático, también es posible que tengas una mayor cantidad de huracanes o con mayor intensidad los huracanes. ¿Eso Así es. cómo afecta al CIBEO? Pues nosotros lo que hicimos es, hay un estudio de oleaje y lo que hicimos fue ponerlo a salvaguarda a 15 metros de profundidad, lo más profundo posible que pueda tolerar huracanes de categoría 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues aunque haya más, pues está ahorita resguardado. Ahora, el futuro bueno, y hay varias cosas también, por ejemplo, la boca de entrada la vamos a fabricar que sea intercambiable, o sea que si la despedaza un huracán, podemos de todas maneras construir otra e instalársela al CIBEO, ¿no? Entonces hay medidas en ese sentido, pero por supuesto llega uno hasta cierto punto, ¿no? Trata uno de prever todo lo posible. Eh, pero si aparecen ahora huracanes categoría 7 u 8, pues vete a saber, ¿no? Está... No, bueno, eso ya se vuelve impredecible y pues, bueno, veo que el sistema es versátil y flexible como para irse adaptando según las condiciones que va encontrando, ¿no? Sí, si podemos hacerlo lo más que se pueda, sin duda. Bueno, Steven, pues no veo más comentarios. Nuevamente te felicitan, les pareció muy interesante la plática y pues yo también a nombre de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra te agradezco mucho esta muy interesante presentación. Esperamos volver a tenerte por aquí pronto con nosotros. Con el CIBEO ya instalado, ¿verdad? Pues esperemos que la próxima plática sea el CIBEO instalado y que nos platiques qué ha estado ocurriendo. Bueno, Pues pues muchas verdaderamente me gracias. encantaría, perdón. Muchas gracias, doctor Steven Citrom, y gracias al auditorio. Esta es nuestro último seminario del semestre y reanudaremos esta actividad en enero. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego y gracias, doctor.